Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por habernos permitido esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad y así hacer su voluntad en este primer día de la semana, su día, en el cual pues las iglesias de Cristo se reúnen en diferentes lugares, en diferentes horarios por todo el mundo para darle la alabanza a nuestro Dios. Y en esta mañana seguimos dando la bienvenida a todos aquellos que nos siguen también acompañando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo ya en sus hogares y les siga dando de esa bendición que solamente Él sabe dar. Y vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana en la clase que llevamos a cabo. ¿Cuál es el camino para ser feliz? What is the way to be happy? Y nos quedamos, hermanos, la semana pasada hablando de cómo pues a Cristo se le dio toda la autoridad tanto en los cielos como en la tierra, y no podemos llegar a ser felices si no encontramos a Cristo, si no vamos a Él. En Mateo 28:18 Cristo les declara esto precisamente a sus apóstoles antes de ascender al Padre. Matthew 28:18, Mateo 28:18. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Amén. So, Cristo ahí, hermanos, les está otra vez enfatizando a sus apóstoles, recordándoles, aunque algunos dice ahí que dudaban en el versículo anterior, y nos ponemos a pensar, ¿todavía dudan, apóstoles? Después de todo lo que vieron, todavía no eran investidos del poder de lo alto en su totalidad. Estaban esperando, hermanos, y estaban en un estado de crecimiento también. A veces nosotros también dudamos, decíamos, hermanos, y en vez de confiar en Dios, confiamos en todas las demás cosas en este mundo que no nos llevan a nada realmente. Y se nos olvida, ahí está Dios. Pon tu confianza en Dios, pon tu fe en Dios, Él te saca adelante si tienes fe en Él y hace su voluntad. Ahí Cristo otra vez le está declarando, hermanos, yo soy básicamente el mero mero. Yo soy el que doy órdenes. Yo tengo la potestad. No hay ningún otro hombre aquí en la tierra. Yo tengo esa potestad, tanto aquí en la tierra como en los cielos. Y me ha sido dada. Y es por eso que les dice y les da esta gran comisión como la conocemos. A ellos primeramente y luego los que vendrían después, como dice el libro de Juan, los que iban a escuchar ese mensaje de salvación, que iban a creer en ese evangelio. Tenemos esa comisión también de seguir predicando su evangelio, que no se nos olvide, hermano, la tarea más importante de la iglesia del Señor es esa precisamente, predicar su evangelio, que todo el mundo conozca, que hay esperanza de salvación, que hay un mundo después de este mundo, right? Ahí nos quedamos la semana pasada, hermanos, y decíamos, las decisiones de Él no pueden ser evadidas y no pueden ser apeladas, como en los tribunales de este mundo que hay apelaciones o apelamientos. Pasan un veredicto en el juicio, no, vamos a apelarlo. Luego ya están ¿cómo se llaman? Los lawyers, los abogados. No, vamos a hacer una apelación, no te mortifiques. No. Cuando Cristo dice algo, nadie lo puede apelar. Nadie lo puede cambiar. Y no puede ser evadido. Él es el árbitro final en el destino eterno de cada individuo. Él es el que decide. Él va a ser el juez. Ahorita es abogado. Todavía hay esperanza de que haga intercesión por ti y por mí, pero ya después, cuando llegue a ser el juez, se acabó la oportunidad de arrepentirse. Va a ser muy tarde. It's going to be too late. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 5:10, 2 Corinthians 5:10. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo?
2 Corintios 5:10, si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. So, él es el árbitro final, el juez. Right? Vamos a comparecer. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. ¿De quién dice ahí? De Cristo. Es de Él. Él es el juez. Él es el que pasa sentencia. Y dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en ¿dónde? En el cuerpo. Algunas religiones falsas dicen, no te mortifiques, no importa lo que hagas, tú ya eres salvo por gracia. Nada más, nada más. Y dice aquí que sí tiene que ver lo que hagamos. Es más, de eso se va a tratar también el juicio final, según lo que hayamos hecho, dice, mientras estábamos en este cuerpo, ya sea bueno, haya sido bueno o haya sido malo. La recompensa existe para los dos. No tenemos duda de esto, que Él es el juez. Por eso, mientras que estamos en este mundo, hermanos, que nunca se nos haga fácil pasar juicio y ser jueces, porque Él es el juez nada más. Mía es la venganza, dice Él. Dejemos la venganza a Dios. Tú ora por tu enemigo, para que Dios tenga misericordia también de él, así como de ti, porque todos vamos a comparecer, dice, ante este tribunal. También dice el apóstol Pablo en Romanos, fíjense lo que dice, Romanos 14, 10 al 12, Romans 14, 10 to 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? 14, 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. English. But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then each of us shall give account of himself to God. Se nos olvida esto, hermanos, y por eso el apóstol Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué estás tomando la posición que es solamente de Dios, que le pertenece? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Menospreciar significa ¿qué? Hacerlo menos, right? Hacerlo de menos. Todos dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra vez, el tribunal es de Cristo y por eso toda rodilla se va a doblar ante Él, dice la palabra de Dios. Creas o no creas, seas ateo o seas creyente, toda rodilla se va a doblar ante Él. Y toda lengua también dice que el versículo 11 confesará a Dios. Si es realidad esto, muchos se van a dar cuenta en aquel día que sí fue realidad todo esto que se hablaba en el Evangelio, en la palabra de Dios, que no fue un libro nada más escrito por hombres, como algunos dicen, que son puros cuentos, ¿verdad? O que ya te lavaron el coco. Todos tenemos libre albedrío, sin embargo, puedes creer lo que tú quieras, amigo, amiga, pero te conviene que creas en lo que dice su santa palabra, porque es sabiduría divina. Y cuando la estudias de todo corazón, te das cuenta que este libro es muy diferente a cualquier otro libro. Yo enseñé matemáticas 28 años ahí en las preparatorias, right?
Pero no se comparó ninguno de esos libros, ni de cálculo, ni de lo que sea. Ninguno de esos libros se compara a la sabiduría que encontramos en la sagrada palabra de Dios. Muy diferente, muy diferente. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no juzgues, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, individualmente. El juicio es individual, no es por familia. Ahí viene el juicio de la familia Chávez. Individualmente, Jorge Chávez o de Chávez y luego todas las hijas, ¿verdad?, que Dios nos dio. Así igualmente en su familia, individual. Cada uno dará cuenta a Dios ¿de qué? De sí mismo. Dice el 13, mejor hagan esto, ¿verdad? Ya no juzguemos. ¿Qué dice el 13? Vamos a leerlo también. Verse 13, ¿qué nos dice? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino que más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. English. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. Ahí está el camino a la felicidad. Estamos estudiando esto. El camino para ser feliz. No juzgues, hermano, hermana, deja que Dios pase juicio. Right? Más bien, ponte a hacer esto. Decidir, o sea, tiene que ser una decisión propia. Decídete. No poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Que no llegues a ser una de esas piedras de tropiezo. Que no llegues a ser uno de esos lobos rapaces que dividen a la iglesia. Decide tú ser no tropiezo. Que estemos enteramente envueltos en esto. Yo no voy a ser tropiezo jamás. Yo no quiero ser parte de alguna división u ocasión, dice, de caer al hermano. Muchos dicen, no, pues lo que yo haga es mi vida. No, la vida primeramente te la da Dios, eso no es tu vida. Dios te la está prestando a ti y a mí, ¿verdad? Y lo que hacemos cuando venimos a ser parte del cuerpo de Cristo tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Va a afectar al cuerpo de Cristo. Cada decisión que tú y yo tomemos, ya sea individual o familiar, va a afectar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Por eso hay que tener cuidado en lo que decidimos hacer, que sea todo para el beneficio del crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo, unidos en mente y en espíritu. Y cuidarnos de no llegar a ser ¿qué? Tropiezo, de no llegar a ser un lobo rapaz, porque dice el libro de Judas que cuando llegas a ser uno de esos, de los que causa divisiones, dice que ya no tienes el espíritu, ¿right? Dice Judas, los que no tienen al espíritu, los que causan divisiones, ¿right? Eso tener cuidado. Queremos llegar a ser felices, hermanos, mantenernos en el camino que a Dios le agrada. Fíjense lo que dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. Apocalipsis 20 del 11 al 15 también nos habla y nos da este consejo. Revelations 20, 11 through 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual vinieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Aquí nos está hablando, hermanos, de aquel día que se acerca también, el día del juicio final. Va a llegar, no sabemos cuándo.
Se está acercando, las cosas que estamos viendo, hermanos, nos dan señales que encontramos en la palabra de Dios, pero nadie sabe, sin embargo, no vamos a ponernos a predecir aquí el día del Señor que viene, ¿right? Muchos lo han tratado de hacer, hermanos, y pues han fallado. Solamente Cristo hasta les dijo a sus apóstoles, solamente mi Padre que está en los cielos conoce ese día. Pero aquí viene, hermanos, llega este día y dice un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Viene el juicio entonces final, una vez que sea destruida la tierra, el primer cielo, como dice, ¿verdad? Y todo lo que está en este mundo va a ser destruido. Y viene, hermanos, este juicio. Muertos, dice, los vi, a grandes y pequeños, a los grandes reyes y príncipes de esta tierra, y a los que eran insignificantes también, right? A todos vi ahí, dice, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros, hermanos? Pues los libros de las obras. Cada uno de nosotros tiene su libro de obras. Yo no puedo escribir en tu libro de obras, a ver, este hermano no me cae muy bien, le voy a poner unas obras malas por ahí para que... No. Yo escribo en mi propio libro y tú estás escribiendo tu propio libro de obras, individualmente. En aquel día no puede echarle la culpa a nadie, right? Es que aquel hermano me hizo que hiciera eso. No, esa es tu obra, aquí está, mira, aquí está tu libro, Jorge Chávez. Que haya sido piedra de tropiezo, bueno, va a pagar también por esto, ¿verdad? Pero individualmente escribimos nuestros libros. Estamos, hermanos, ya haciendo las obras que van a ser puestas ahí. Y Dios, hermanos, es el que se encarga de guardar estos libros, ¿right? Y sacarlos en aquel día. Pero hay otro libro también, dice, que fue abierto. ¿Cuál es? El libro de la vida. The Book of Life. That's a different kind of book. Ese es otro libro muy diferente, el libro de la vida. No todos están inscritos en este libro de la vida. No. Solamente los que hacen la voluntad de Dios, los que han lavado sus ropas, como dice ahí el versículo 22:14 ahí de Apocalipsis. ¿Qué dice? Revelation 22:14, Apocalipsis 22:14. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. English. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right to the tree of life, and may enter through the gates into the city. Todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en esa ciudad, la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:27 nos declara quién va a entrar en esa ciudad. ¿Ven esta relación? Apocalipsis 21:27, ¿qué dice? Revelation 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amen. English. But there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Amén. ¿Quieres tener derecho a entrar en la ciudad? Pues lava tus ropas. ¿En dónde? Pues en las aguas del bautismo, para que Dios te añada a su iglesia, para que tengas ese derecho, si eres fiel otra vez, hasta la muerte, claro está. Viene a ser inscrito en el libro de la vida. ¡Qué gran bendición! ¿Right? Y una vez que pase el juicio, hermanos, y seas hallado fiel por Dios, no por Jorge Chávez, ni por ningún otro predicador aquí en este mundo, por Dios, el juez, por Cristo, el Cordero, sin mancha. ¿Right? Entonces sí, entra la Nueva Jerusalén. Cuando Dios limpie a su iglesia, a su esposa. Ahorita estamos comprometidos con Dios, right? Ese es el compromiso que tenemos con Dios. Estamos preparándonos para esas bodas del Cordero. Viene la boda final en aquel día. Pero ahorita
es ese betrothal, se llama en inglés, right? Cuando en la ley judía había este año que se quedaba la novia con los padres, ya estaban casados ante la ley judía, pero no había relación sexual hasta que pasara el año. Entonces venía el esposo y tomaba a su esposa y entonces sí se consumaba el matrimonio. Ahorita estamos, hermanos, en este betroth, en este compromiso, estamos comprometidos como la novia de Cristo, su iglesia, the bride of Christ. Pero vienen las bodas y estamos esperando al esposo, a nuestro Señor Jesucristo. Después del juicio, hermanos, cuando su iglesia sea limpiada, cuando ya no haya hermanos mentirosos o hermanos hipócritas o lobos rapaces que están a veces en el cuerpo de Cristo, Dios los limpia su iglesia y viene entonces sí a la entrada a la eternidad. Pero ¿quiénes tienen esta entrada? Solamente los que se hayan inscritos en este libro de la vida, porque va a ser abierto también, dice ahí, right? El cual es el libro de la vida. Vayamos otra vez a Apocalipsis 21:12, go back to Revelations 21:12. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en donde, en los libros, según sus obras. Otra vez, ¿tiene que ver algo las obras? Pues sí, es lo que dice la palabra de Dios. Y el mar entregó también los muertos que había en él, los que se los comieron los tiburones, quizás. Dicen que el cuerpo de Osama Bin Laden, ¿verdad? Cuando lo atraparon, lo echaron en el mar. Seguro. Hasta el cuerpo de Osama Bin Laden también. Y todos los que han muerto en el mar, ¿verdad? Y dice también, y la muerte y el Hades entregaron que los muertos. Ahorita están todos los muertos en el Hades, ¿verdad? Hay dos compartimentos, el paraíso y el lugar de tormento, en el Hades. Ahí van todas las almas de los muertos. Ahorita no hay nadie en el cielo y no hay nadie en el infierno. El cielo está vacío y el infierno. Los niños, claro, van directo con Dios, eso no es problema, los inocentes, ¿verdad? De ahí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ellos no pasan por el juicio. Entonces no se mortifiquen de los bebitos que se mueren de bebitos. Ya tienen garantizada la vida eterna, son limpios, no necesitan ser bautizados. Pero usted y yo, hermanos, ya es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero todos los muertos, dice, del Hades también van a salir, y la muerte, dice, y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno también que según sus obras, hablando de las obras otra vez. Y la muerte y el Hades también, dice, fueron lanzados al lago de fuego. También ellos van a morir, la muerte va a morir y el Hades ya no va a servir para nada, ya no va a haber necesidad de tener ahí a los muertos temporalmente. Va a ser lanzado también, dice. Esta es la muerte segunda. Eso es lo que Dios quiere, que encuentres la felicidad ahorita en este mundo para que así no tengas que pasar por la muerte segunda. La muerte primera, hermanos, todos pasamos, a menos que venga Cristo por segunda vez y tú y yo estemos vivos, amén, que glorioso será, no ver ni siquiera la primera muerte, ¿right? Seremos transformados, dice el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando Cristo venga en las nubes. Pero hermanos, no queremos morir la segunda muerte. ¿Quién quiere? Yo no, espero que nadie. Y por eso estamos aquí tratando de hacer lo que a Dios le agrada, venir a darle gracias, ser agradecidos por lo bueno que es. El que no se halló inscrito, sin embargo, dice el 15, ¿qué? El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y para poder otra vez ser inscrito en el libro de la vida, dice que tienes que entrar, ¿verdad? Pues ahí, o sea, tienes que entrar en la Nueva Jerusalén, y para poder entrar en la Nueva Jerusalén, dice el 14, tienes que lavar tus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Una vez los discípulos le preguntaban a Cristo y le decían, Señor, ¿se nos sujetan los demonios? Hasta los demonios se nos sujetan. Y le dice Cristo que no regocijéis de que los demonios se os sujetan, sino que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. De eso gócense. Y ese es el gozo que tenemos, hermanos, cuando somos añadidos
en el reino de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia, en las aguas del bautismo. Es un imperativo. Algunos ya no lo predican, aún inclusive iglesias de Cristo ya ni siquiera mencionan el bautismo. Decía el hermano, no sé, hermano, si será la iglesia de Cristo, no, porque muchos ya nomás tienen el título allá afuera, ¿verdad? Iglesia de Cristo, pero entras, caray, y oyes y ya no es realmente la doctrina verdadera. Ya no es realmente lo que Dios nos dejó en su santa palabra que hacían los cristianos del primer siglo, ¿verdad? Ojalá que Dios nos siga teniendo misericordia, hermanos, para seguir haciendo lo que le agrada y seguir guardando su santa palabra. Pero regresemos a Romanos también 10:13, que estudiamos hace algunas semanas, Romans 10:13. En Romanos 10:13, hermanos, donde habla el apóstol Pablo, hablando de todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que también meditábamos en ello? Romans 10:13. ¿Qué dice? Para recordar. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Hablábamos de esto y citamos también en Mateo y hablamos de no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y decíamos, no hay contradicción, porque uno dice, es una contradicción, entonces pues por fin, si invocas el nombre del Señor serás salvo. Y Cristo dice, no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es contradicción. Invocar el nombre del Señor no nada más es hablar y decir yo creo en el Señor. Es hacer su voluntad. Es cumplir. Hablamos de la sinécdoque, ¿se acuerdan? Sinécdoque, que es parte del todo. El invocar el nombre del Señor es, sí, decir, confesar, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tienes que hacerlo para obtener salvación, pero no es el todo. Si te quedas ahí nada más, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, estás en el mismo estado que los demonios, porque dice que los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan, dice el libro de Santiago. Tienes que hacer algo más, es parte del todo. Y ahí nos quedamos también, hermanos. En Romanos 10:16, algunos habían creído, pero no todos obedecieron. ¿Ven ustedes? ¿Qué dice Romanos 10:16? Romans 10:16. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué quiere decir? No es nada más confesar y decir yo creo en Jesucristo, no, tienes que obedecer, porque ¿de qué te va a servir decir yo conozco a Dios? O yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no obedeces al Evangelio. Entonces, hermanos, entendemos que cuando se habla de creer, de confesar, también, hermanos, implica también obedecer para que estemos haciendo la voluntad total de Dios. Tienes que obedecer todo en completo, ¿verdad? El mandamiento de Dios que nos lleva a encontrar la felicidad eterna, no nada más de un fin de semana que el mundo tiene, ¿right? Y se gozan y luego llega el lunes y otra vez, ya llegó el lunes otra vez. Esa no es felicidad, hermanos, que perdura. Para, hermanos, ser salvo, para encontrar la felicidad verdadera, uno tiene que hacer la voluntad de Dios, obedecer el Evangelio de Cristo, creer, claro, esto implica creer con una fe que se completa, hermanos, en obediencia. Vamos a leer lo que dice Santiago 22 al 26. James 2, 22 to 26. Santiago 2, 22 al 26. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Hasta dónde no? Al 26. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
claro. Bueno, entendemos, ¿verdad? Si realmente escudriñamos, está muy claro. Si no estás escudriñando la palabra de Dios, pues quizás no vayas a entender. Pero por eso es bueno escuchar la palabra de Dios. De ahí viene la fe, Romanos 10, 17. Ahí viene la fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estás escuchando, tu fe empieza a crecer. Pero tienes que completar ese crecimiento, ¿right? La fe sin obras es muerta, dice el versículo 20. Si tienes fe, si empiezas a creer en Dios, pero no aplicas, no entras en la obediencia a Dios, tu fe se muere. Si no permaneces, si no perduras, tu fe se muere. Porque dice el 21, cita el ejemplo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero realmente, ¿se acuerdan si realmente lo ofreció, es decir, lo degolló? No, ¿verdad? Vino el ángel y le dijo, no, ya Dios ya vio que estabas ya dispuesto, o sea, ante Dios lo hiciste. Ante Dios ya le probaste que estabas ya dispuesto. Tuvo que venir el ángel a detener su mano, porque estaba dispuesto. Dios vio su corazón. Y es lo que Dios quiere ver, un corazón sincero en ti y en mí, que está dispuesto a hacer su voluntad. Y debió haber sido un momento muy, muy difícil para Abraham, ya lo sabemos. El hijo de la promesa que tanto esperó, casi 100 años, right? Su piel dice que ya estaba, pues, imaginémonos, right? Y bien, hermanos, y sin embargo no se lo niega a Dios. Dios proveerá. Le pregunta a su hijo Isaac, oye, todo tenemos, padre, la leña y todo, pero ¿dónde está el corderito? Y le dice a Abraham que Dios proveerá y provee. Así es Dios, hermanos, siempre provee. Que no nos ha provisto, hermanos, en toda nuestra vida. Nos acordamos de todo lo bueno que ha sido siempre, hasta estos momentos. Abraham entonces fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó, dice, juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe se perfecciona por las obras. Entonces no solamente somos salvos por la fe solamente, como dicen algunas religiones, ¿right? Salvos por fe solamente. No, esa es mentira de Satanás. La palabra de Dios nunca dice tú eres salvo por fe solamente. El hombre añade esa palabra solamente. La fe se perfecciona, dice aquí, por las obras. Perfeccionar significa se completa. Es lo que significa. El ser perfecto ante Dios no es, hombre, hermano, él no tiene pecado, ¿verdad? Jorge Chávez no tiene pecado. No, nos perfeccionamos en Cristo. Él nos completa lo que nos falta. Nos da su Santo Espíritu que nos lleva a hacer su voluntad. En las aguas del bautismo lo recibimos. La fe se perfecciona por las obras. Y se cumplió esa profecía. ¿Cuál profecía? Versículo 23. La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué bonito ser llamado amigo de Dios. Que Dios te diga, Jorge Chávez es amigo de Dios. Right? Pongan su nombre ahí también. Yo soy amigo de Dios. Es lo que queremos ser, no enemigos de Dios. Ahorita, amigo, amiga, si no has sido añadido a su iglesia, eres enemigo de Dios. Estás en contra de su voluntad. Quizás estés sinceramente errado, pero estás en contra de Dios. Así como el apóstol Pablo, sinceramente errado. Él creía que estaba haciendo bien, persiguiendo a la iglesia y sacando a hombres y mujeres, dice, los arrastraba y los llevaba a juicio para que fuesen muertos. Creía que estaba haciendo las cosas bien y estaba bien errado. Y así mucha gente, bien errada, bien equivocada. Pero si le andas buscando el corazón, te va a llevar a conocer la verdad, así como le llegó la verdad a Saulo de Tarso y se topa con Cristo directamente y cae del caballo, wow, y queda ciego por 3 días. Tú también te tienes que topar con Cristo
para que Él te enseñe quién es Él. Y ya no esperes, así como el apóstol Pablo, que venga una visión, ¿right? Ya te está Dios hablando por medio de su santa palabra, hoy en este día, en su evangelio. Y te está diciendo lo que tienes que hacer para encontrar ese camino para ser feliz. El hombre entonces, ¿qué? Es justificado, dice el versículo 24, por las obras y no solamente por la fe. Subrayen ese versículo si quieren, por si acaso viene alguien diciéndoles, tú eres salvo por fe solamente. No, aquí está. Dice la palabra de Dios que no es solamente por la fe. Asimismo también nos menciona de una mujer, Rahab la ramera. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Una prostituta, Dios se compadeció de ella también. Dios no odia a las prostitutas. Dios no odia, hermanos, a los homosexuales. Pero si no cambias de la manera de ser, del camino que no es agradable a Dios, que es abominación, entonces no esperes el amor de Dios, el perdón de Dios. Para poderte perdonar tienes que arrepentirte y empezar a caminar una vida nueva en Cristo. Dejar de ser lo que eras antes, seas quien seas. Si eres un asesino y te arrepientes sinceramente, Dios te perdona. Como el cuerpo, dice, sin espíritu, ya para terminar, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si tú dices, yo creo en Dios, pero no hay pruebas que lo verifiquen, no hay obras, entonces tu fe es una fe muerta. Queremos encontrar el camino a la felicidad, hermanos y amigos, pues hagamos y cumplamos, hermanos, la voluntad de Dios. ¿Qué dice Hebreos también 5.9? Hebrews 5.9, Hebreos 5.9. El escritor de los Hebreos nos da este recordatorio. Hebreos 5.9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. English. Having been perfected, became the author of eternal salvation to all who wait. Y aquí algunos malinterpretan, está hablando de Cristo Jesús, como que habiendo sido perfeccionado. Quiere decir que no era perfecto Cristo. Entonces no era el Hijo de Dios. Algunos se confunden, no entienden. Y lo que nos está haciendo ver, hermanos, está hablando en la carne el Hijo de Dios, en su carne. ¿Qué dice el versículo 8? Ahí nos aclara un poquito. Y aunque era hijo, por lo que padeció, o sea, aunque era el Hijo de Dios, aunque era divino, por lo que padeció aprendió la obediencia. Está hablando en su carne. Se perfeccionó en su carne. No nació, hermanos, Cristo obediente, así como todos nuestros hijos cuando los, ¿verdad?, nacen. No, hombre, este niño va a ser bien obediente, ya lo veo ahorita. O esta niña va a ser bien obediente, ya se está viendo desde que nació. No, tú le enseñas, tú le instruyes en el camino, como dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye ¿qué? Al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tú le instruyes, tú le enseñas a ser obediente, a veces ni modo. Nalgaditas por ahí, ¿verdad? Y tiene que haber corrección. Cristo, hermanos, también no nació obediente, pero se perfeccionó en su carne, no en lo divino. Él era Dios, es Dios. La deidad estaba en sí, pero se despojó de todo su poder y no lo usó para ayudarse en ninguna manera. Nos enseñó lo que es llegar a ser obediente a la perfección. Es lo que nos enseñó. Y por eso se perfeccionó en su carne, estamos hablando. Nos dejó el ejemplo de obediencia perfecta, para que no hubiera excusas de que no, en esa iglesia pues no hay mucho amor, no hay ejemplos a seguir. No, hermano, no saques excusas. Ahí está Cristo ya. Ahí está Cristo. Nos dejó el ejemplo a la perfección. Y por eso dice que aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser que autor
de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Para todos los que le obedecen. To those who what? Unto all them, dice, that obey him. Si no eres obediente, hermano, no esperes salvación. Tenemos que seguir caminando, permanecer, hasta el día en que Dios nos llame a cuentas, hermanos, para así recibir esa corona de la vida eterna que todos estamos esperando. Por eso estamos aquí. Queremos que Dios nos halle, hermanos, como siervos fieles en aquel día. A ti, amigo o amiga, si todavía no has venido a ser tú añadido al cuerpo de Cristo, te hacemos la invitación en esta mañana. Si tú ya tienes ese deseo en tu corazón de empezar una vida nueva en Cristo, que Dios te limpie tu conciencia en las aguas del bautismo. Si ya tienes ese deseo, contáctanos para que Dios haga ese deseo una realidad en tu vida. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. En esta mañana tendremos un receso, 15 o 20 minutos, y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Señor los bendiga. Amen.